Sin más preámbulos, damos entonces paso a la primera ponencia titulada Hacia la construcción de un paisaje cultural minero marmateño, toda vez que la importancia de Marmato en la historia colombiana lo califica para ser un bien cultural de interés nacional y un perfecto candidato para constituirse en un paisaje cultural minero marmateño. En esta primera exposición nos va a acompañar el expositor Jorge Enrique Caballero Leguizamón. Jorge Enrique es arquitecto, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es magíster en Teoría e Historia del Arte, la Arquitectura y la Ciudad de la misma universidad. Su experiencia alrededor del patrimonio cultural y natural colombianos se ha forjado desde su niñez, con recorridos múltiples y extensos por todo el país, de paseo en la niñez y en la adolescencia y de aprendizaje e investigación durante su formación académica y en las funciones oficiales en su primera época de vida profesional y de investigación propia en las últimas décadas. Estas últimas décadas centradas en el tema del patrimonio. Bienvenido, Jorge Enrique, tienes la palabra. Bueno, como les decía Lida, el tema que vamos a tratar es el de la construcción de un paisaje. ¿Ya están viendo la imagen? Sí. Bueno, entonces, primero que todo les cuento que esto surge desde precisamente cuando estudiante estábamos haciendo una investigación sobre vivienda rural en Caldas y llegamos a la Merced, donde nos dijeron que si no íbamos a Marmato, no habíamos hecho el paseo completo ni la investigación completa. Entonces nos dirigimos ese día, un día de 1976, y obviamente la sorpresa al ver a Marmato desde la distancia fue total e impactante y quedó en la memoria mía todo el tiempo. Muchos años después ya de profesional y después de haber trabajado en Colcultura y en el Ministerio de Cultura, acompañé a Mabel Tobón a una primera aproximación oficial a Marmato para hacer un plan de manejo y protección en el 2000. Yo la acompañé en el tema de la valoración del patrimonio y la participación de la comunidad. Y curiosamente, 6 años después, cuando ya se habían consolidado los planes especiales de manejo y protección, me correspondió hacer el de Salamina, Guadas y Marmato simultáneamente, lo que permitió ahondar mucho en este tema de Marmato, y cada vez en cada una de estas tres ocasiones queda uno definitivamente prendado de Marmato y ya no lo puede dejar de lado. Bueno, el tema que nos trata, nos acerca y nos conjuga ahorita en este momento es el tema del paisaje cultural. En las semanas pasadas y hace un tiempo he venido conversando con la gente de Marmato, con los marmatólogos y la municipalidad también, sobre lo que es el trabajo que se hizo con Mabel y en el 2006 y en el actual momento como en todas las instancias internacionales se está manejando es el tema del paisaje para manejar el patrimonio cultural, porque este tema del paisaje resulta muy apropiado para poder manejar territorios y para poder establecer una dinámica que lo pueda ayudar a progresar y a mirar hacia el futuro. Marmato tiene una trascendencia histórica en el país inigualable. Desde 2006 yo lo propuse cuando estaban haciendo el paisaje cultural cafetero, lo propuse para que fuera parte de ese paisaje, porque el oro de Marmato, según mis investigaciones, es muy probable que haya servido para toda la producción orfebre de los Quimbaya y otras culturas, o sea que tiene una relación muy importante desde la prehistoria
del país y todo el proceso también de la colonización, cuando la mina de Marmato también fue muy reconocida y los europeos explotaron el oro, oro que en una película reciente que vi llegó a ser la base porque España le pagaba a Francia sus deudas y el rey Carlos V creo que fue quien construyó Versalles, o Carlos o Felipe IV, no me acuerdo, ahora no estoy muy bien con ese rey, pero el que construyó Versalles, según esta película, lo construyó con base en el oro de Marmato. Bueno, y esa trayectoria no solamente es colonial, sino siglo XIX, cuando los ingleses van a construir parte de lo que es hoy la estructura urbana de Marmato, y el siglo XX que comenzó muy pronto su decadencia. Bien, entrando rápidamente en el tema del paisaje, simplemente una referencia a que la UNESCO a partir de la Segunda Guerra Mundial fue organizada para proteger el patrimonio mundial y a partir de ese momento comenzó a hacer estudios e investigaciones sobre el tema desde el mismo momento de que se creó en el 58. Muy pronto comenzó a hacer declaraciones y recomendaciones y esa trayectoria la asumo desde el año 72 con las agendas de las ciudades. Entonces, ha sido paralelo el trabajo de la UNESCO, trabajando ciudades y trabajando patrimonio cultural, y eso ha llevado a que en el siglo XXI, específicamente en el 2011, confluyeron las dos agendas y se generó un tema que es el que se maneja ahora para manejar el territorio de las poblaciones y de los centros de importancia cultural. Ese paisaje específicamente es el paisaje urbano histórico, que como les digo, conjuga todo lo que se trabajó en las agendas urbanas de hábitat y todo lo que se trabajó en las agendas de patrimonio durante los últimos 50 años, que en el caso de Europa confluyó en un Consejo Europeo del Paisaje en el año 2000, que ya ha tenido y rendido muchos frutos en muchas poblaciones. Entendible porque Europa pues vive del turismo y para ellos es indispensable que sus poblaciones tengan como fundamento básico esa trayectoria histórica, esa riqueza cultural que cada una de ellas tiene. Entonces, en esta imagen simplemente se sintetiza todo ese proceso que llegó a 2011 y 2016 cuando se consolida este tema. Ya en el caso de Colombia tenemos una trayectoria también larga del tema de la cultura, sobre todo, y de la cultura entendida como desde el punto de vista tanto de la sociedad como de la naturaleza. No es de ayer ni de la semana pasada que se está trabajando este tema. Desde 1959 comenzó un proceso para reconocer todos estos valores y estos temas. Ha sido lento. En las décadas del 70 y 80, las normas urbanas comenzaron a incluir el tema ambiental muy fuertemente, o sea, la naturaleza, y la cultura también en términos en ese momento de las zonas de conservación arquitectónica. Todo eso se consolidó con la Constitución del 91, que generó dos leyes muy importantes que son las que nos dan el contexto para todo este tema en Colombia, que es la Ley General de Cultura del 97 y la Ley de Ordenamiento Territorial también del 97, son hermanas, muy cercanas, y tienen en común que la una apoya a la otra porque la Ley de Ordenamiento Territorial estableció que todo lo que tiene que ver con patrimonio arquitectónico y urbano, cuando se trabajan normas acerca de este tema, son de superior jerarquía. Entonces, cuando un territorio es declarado bien de interés cultural, todo lo que se desarrolle normativamente en él, por ejemplo, un plan especial de manejo y protección, está en jerarquía superior con los otros instrumentos, inclusive
el POT o el PBOT o el POT de las ciudades más grandes. Entonces la importancia que tienen estas dos normas es muy grande y muy importante para tener en cuenta. En el caso de Marmato se hizo un ejercicio en el 2006. Curiosamente en ese momento ya se manejaba un poco el tema del paisaje en términos de conos visuales, el paisaje visto desde la ciudad misma, y entonces se trabajó en términos muy semejantes a lo que hoy se está manejando mundialmente. En términos generales, el paisaje urbano histórico lo que permite es entender el valor de los atributos de un territorio desde el pasado. Eso es lo más importante que estableció esta nueva visión de la UNESCO, y es que antes el territorio se valoraba en el presente, lo que teníamos ahí ante los ojos. Esto permite y obliga a que miremos en el pasado, que veamos qué es lo importante en cada una de las etapas, lo llama estratos. Entonces miramos los estratos de Marmato y cada uno de ellos deja valores intangibles, tangibles, culturales, sociales, en el territorio, urbanos, arquitectónicos, artísticos, de todo tipo. Y poco a poco ellos se van decantando, y cuando se llega al presente, lo que tenemos hoy se valora en el sentido de qué es lo que permanece, qué es lo que sigue vigente, qué es lo que la gente aprecia en el día de hoy. Entonces, de esa manera se construye una valoración mucho más juiciosa, mucho más precisa y mucho más fuerte para poder proyectar con base en ella lo que se tiene que hacer hacia el futuro. En el caso de Marmato se identificaron claramente que hay un sustrato natural, obvio, es el básico. Muchos historiadores en el siglo XX llegaban a la conclusión de que no existiría historia humana sin entender la geografía. La geografía modela las culturas, las define, y creo que en el caso de Marmato es el ejemplo más claro y preciso de ese influjo que tuvo el territorio en esa configuración tan singular, tan particular que tiene Marmato. Tanto de la producción minera, la posibilidad de que tiene minas de oro y esa configuración topográfica y natural fueron las que generaron este paisaje que es único, y que hoy tenemos pues en miras de llevar a ser patrimonio de la nación. Entonces aquí tenemos, digamos, gráficamente muy rápido lo que pasó con los sustratos en Marmato. Tenemos el amerindio, que estaban los cartamas, luego llegaron los europeos y trajeron a los africanos, luego se configuró la trietnia en todo el territorio nacional, y el Marmato tuvo un efecto muy importante esto, todavía es muy vigente. Al final de la colonia se van ya a visualizar y configurar culturas y grupos mucho más específicos. Va a haber regiones muy caracterizadas. Caldas y Antioquia, por ejemplo, va a ser una. Santanderes, Nariño, etcétera, van a ser otras. Cada una va a tener su manera propia de ver el mundo, y en el caso de Marmato, siendo parte de esta gran región caldense y antioqueña, va a tener sus propias características muy singulares y propias. Y finalmente, el sustrato en el que se desarrolla todo el proceso de la industrialización gracias a los ingleses, que recibieron en concesión o arriendo estas minas y que dejaron una huella hasta casi el siglo XX, cuando pasa a ser propiedad y de manejo o estatal, y pues de alguna manera en un momento dado empieza la decadencia. Como ven, dejo el sustrato moderno en suspensión porque es difícil establecer con claridad por la cantidad de eventos y fenómenos que se dan desde el 50. Es muy difícil establecer un panorama claro como lo es más fácil en los periodos pasados. El paisaje que se puede definir en Marmato tiene clarísimas connotaciones en todos los aspectos que tiene el paisaje urbano histórico.
el bosque que tiene todavía, hay paisajes agrícolas, rurales, el minero, importantísimo, y en el paisaje urbano propiamente dicho, o lo que constituye su estructura, están los caminos, las viviendas, los enclaves agrícolas, los poblados, las instalaciones mineras y las arquitecturas. Y un patrimonio cultural intangible inmenso que han estudiado muchísimo. Todo este conjunto de elementos es lo que se estudia y se establece como atributos y valores para poder establecer el cómo seguir con Marmato y hacia dónde construir ese paisaje cultural minero. En estos momentos se está haciendo un ejercicio que espero que muchos de ustedes puedan participar, sobre todo los de la región, y es tratar de construir o de definir o de encontrar entre todos una identidad marmateña a partir de lo que cada uno ve en su territorio como lo más especial, lo mejor, lo más interesante, o históricamente lo que más significativo encuentra, los edificios o los caminos, la misma industria minera, todo lo que se produce, y en lo intangible, evidentemente, los mitos, las creencias, todas las fiestas que desarrollan, todo ese cúmulo de elementos que permiten en algún momento establecer qué es lo que Marmato es, a diferencia de todos los demás pueblos colombianos, cosa que yo personalmente identifiqué muy claramente desde el principio, su configuración urbana, su implantación en el territorio, la manera de ser de los marmateños, su propia idiosincrasia, todo es absolutamente singular en el país. Entonces, hacia allá vamos y espero que podamos fructificar en el empeño. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por sus planteamientos, por el enunciado de esta metodología, por los conceptos, ya que ellos son el camino para trascender entonces del patrimonio cultural minero al paisaje cultural minero marmateño.